asunto importante que se le llama Historia del proyecto del nuevo himnario para las asambleas de la unidad. Salmo 126. La palabra del Señor dice: ¿qué dice usted? ¿Son versículos o versos? Que tiene años que estamos hablando eso. Son versos porque son poemas cantados, son canciones. Vamos a leer versos 5 y 6. Si usted lee su himnario otra vez, esa es la cita. 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Bendita la palabra del Señor. No voy a hablar, este mensaje en particular es un poco difícil que lo vuelva a repetir. He pedido al Señor durante años la posibilidad de que este día llegara. Vida y salud, aunque sea un poco, para poder dirigirme a ustedes. Pero no hablo a nombre propio, hablo a nombre de todos los colaboradores y colaboradoras que el Señor levantó para la realización de esto que ya no es un proyecto. Ese nombre lo tuvo durante algunos años, pero ya no es un proyecto. Ahora, toda vez lo tengamos en las manos, ya es una realidad. Quiero comenzar con palabras de gratitud al Señor sobre todo. Y quiero tomar las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 33 en adelante. Pero principalmente el versículo que dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Despojados de toda gloria personal, de toda pretensión humana, despojado de toda autosuficiencia, tenemos que reconocer en esta tarde que el Señor lo ha hecho todo posible. Pero el Señor movió los corazones, porque Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Gracias en el nombre del Señor, para gloria del Señor. Gracias para recompensa en el tribunal de Cristo a todos los hombres y mujeres por una oración que elevaron en beneficio de quienes el Señor nos llamó para este trabajo. Gracias también a los hermanos y hermanas que aportaron económicamente para el sostenimiento durante más de 5 años, porque llegando a esa altura estamos cumpliendo 8 años de que esto inició sin ningún centavo. Pero ¿sabe quién nos sostuvo? El Señor, moviendo los corazones. En realidad, gracias también a todas las asambleas que fueron sede, tanto nacionales como regionales, en todo ese movimiento que el Señor dio. Sucede que muchas veces queremos cosechar la alegría sin haber sembrado nunca lágrimas. Muchas veces también
queremos celebrar la victoria sin haber nunca aceptado el desafío de ponernos en el campo de batalla. O muchas veces de igual manera celebramos la vida de amor y de sacrificio de quienes trabajan en la obra del Señor, mientras permanecemos en la zona del miedo y la cobardía. Los que sembraron con lágrimas. Esto significa en realidad que después de un tiempo duro, de un trabajo que el Señor sabe y conoce perfectamente, debemos entender entonces que este Salmo 126, conocido como el Salmo, como un cántico gradual, es un salmo que revela, que recuerda la bendición pasada. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces aquellos dirán: grandes cosas ha hecho Jehová con aquellos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. ¿Estaremos alegres? Y luego el pensamiento es el siguiente: haz volver, Señor, nuestra cautividad. Señor, que la vuelta de nuestra cautividad sea como los arroyos del Negev. Los arroyos del Negev representan una bendición repentina. De repente, en las zonas áridas, los lugares en donde no crece nada, cuando llegan las primeras lluvias, son inundadas. Y entonces aquello que era inhóspito, aquello que era árido, comienza a haber vegetación. La bendición repentina, la bendición que el Señor derrama repentinamente e inclusive, puedo decirles esta tarde, inmerecidamente. Pero el texto que acabamos de leer no. Esto nos habla de un tiempo. El texto que acabamos de leer, los que sembraron con lágrimas, habla de una larga temporada en donde debemos reconocer esa tarde que realmente lo que nos mantuvo en pie no fueron nuestras capacidades, sino el brazo del Señor. ¿Lo reconoce usted? Ese es el propósito realmente de reconocer. Después de un tiempo, es semejante a aquellos agricultores que empapan las semillas y que las depositan en la tierra con la esperanza que un día esas semillas germinarán. Y de esas semillas que germinarán habrá una buena cosecha, porque definitivamente debemos entender que nadie en lo absoluto debe esperar cosecha si nunca ha sembrado nada. Nunca. De hecho, la carta a los Gálatas nos lo dice así, 6:7. ¿Qué dice ahí? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Amados hermanos, dejar caer una semilla, una lágrima, una semilla, una lágrima y seguir el camino. Sentir dolor, claro que sí, sentir la aflicción, pero seguir adelante. Todo lo que se hace en oración, encomendando en las manos del Señor, un día prosperará si lo hacemos en fidelidad a Él, si trabajamos para Él, si procuramos la gloria para el Señor. El salmista tiene esto en mente. La idea se repite:
la idea se amplía también. ¿Por qué, hermanos? Porque debemos entender, el Señor cumplirá su promesa. Y cuando vemos las necesidades en la obra del Señor, en el año 2015, hacía un tiempo, hermanos, que habíamos visto una necesidad en la obra del Señor, principalmente en las conferencias. Allí habíamos visto una grande necesidad. Como dicen los hermanos, lleno total. Es una frase que usan mucho los hermanos. Lleno total. Y sin embargo, había mucho problema a la hora de la entonación. Y esa práctica, hermanos, continuaba, se volvió costumbre y se aceptó una costumbre, aunque realmente no fuera lo más saludable para la entonación. Muchas caras preocupadas. Nos perdíamos a medio camino. Todos movían la cabeza y todos se preguntaban, ¿qué hacemos? La pregunta ¿qué hacemos? Fue durante mucho tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Pero se olvidaba y volvía otra vez a comenzar. Se volvió costumbre la práctica de 2 o 3 notas musicales para el mismo himno. Usted llegaba a una asamblea y ya por costumbre le preguntaba a los hermanos, hermano, ¿cómo cantan ustedes este himno? Habíamos aceptado una triste realidad. La habíamos hecho nuestra, como que si eso no se pudiera cambiar. Otro problema también, hermanos, los grandes inconvenientes en las reuniones masivas. Llegó el año 2015, una conferencia celebrada en la Asamblea de la Horqueta en Barranca Grande. ¡Qué gran cantidad de personas reunidas allí! Los hermanos habían invitado a personas de otras congregaciones. Vayamos a las conferencias, allí va a haber palabra. Y es más, en las conferencias ustedes van a ver cómo entonamos los himnos. Hermanos, esas conferencias se celebraron. Un hermano citó un himno que no se me olvida, ama la Biblia. Un grupo comenzó de una manera y otro de otra manera. El problema se hacía más grande. En presencia de los invitados. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Comenzó el tiempo de oración. Ayúdanos, Señor. Nosotros en realidad no hemos caminado por allí. No es lo mismo que tú comiences a caminar por donde alguien dejó una seña que caminar donde nadie lo ha hecho. No podíamos decir en ese entonces, sigamos lo que se hizo hace algunos años. No había un ejemplo de eso. Pero oramos al Señor. Señor, la obra es tuya. Tú conoces, por supuesto, la motivación de nuestros corazones. Tú sabes el por qué lo queremos hacer, pero oramos a ti, Señor, enséñanos el camino. Comenzamos sin nada, Señor, claro que sí, ni económicamente, ni recursos humanos. No, pero comenzamos con la confianza
que tú nos vas a mostrar el camino. Hermanos, al regresar de esta conferencia, la primera reunión real fue el 14 de abril del año 2015. Me reuní con los ancianos de la asamblea en zona 7. La primera reunión en realidad fue de 5 personas nada más. Hermanos, hay esta situación. Hemos estado orando al Señor. ¿Qué podemos hacer? La respuesta de ellos fue: hermano, esto es muy necesario. Es muy urgente que hagamos algo, que cambiemos la manera de entonar, que un día podamos llegar a entonar con más uniformidad. Comenzó un tiempo de oración. El 16 de mayo de 2015, en una reunión celebrada siempre en la asamblea en zona 7, llegó un grupo de hermanos con quienes pudimos platicar. Hermanos, hay una idea, hay un propósito. Queremos mejorar el canto congregacional. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué se puede hacer? Hermanos, a los hermanos les pareció bien y todos coincidimos con algo. Hermanos, llevamos largos años queriendo hacer algo y no se ha podido hacer. Oremos al Señor. Quizás un día el Señor nos pueda permitir un himnario más ordenado, pero también nos pueda permitir una mejor entonación. Amados hermanos, las reuniones comenzaron y allí, hermanos, las ideas comenzaron a surgir. Primero, la identificación de problemas, la identificación de necesidades. Hay muchas necesidades, porque el que quiere trabajar en la obra siempre va a llegar a entender que la obra es un campo lleno de muchas necesidades. ¿Qué se puede hacer? Comenzaron los primeros pasos. Hermanos, el 13 de junio de 2015, hermanos, ya hubo una reunión de 25 asambleas. Varios hermanos nos acompañaron para ese entonces. Comenzaron a surgir ideas. Hay que conformar un grupo de trabajo. Ese grupo de trabajo es el que puede comenzar a armar un plan de trabajo provisional. Y ese plan de trabajo provisional servirá para que un día se presente a la Asamblea General de Ancianos y Predicadores. Ellos escuchen con atención cuál es la idea, cuál es el propósito, y los hermanos digan si están de acuerdo o no. Esto no se hizo porque sí. El 25 de julio del año 2015 se celebró la Asamblea General de Ancianos y Predicadores. Se les presentó a los hermanos la idea. El grupo de trabajo provisional no era un grupo de trabajo definitivo. Los hermanos ancianos y predicadores tenían que dar su aprobación o no. Y se les presentó también los principales puntos de esta necesidad. Consta, hermanos,
en el libro de actas de ese año la firma de los hermanos ancianos presentes en esa reunión. Ahí están las firmas. Quizás algunos ya partieron a la presencia del Señor. ¿Vieron los hermanos? Está aprobado el proyecto. Vamos a orar por ustedes y el grupo de trabajo propuesto queda totalmente confirmado para que inicien con los primeros pasos. Hermanos, el 14 de noviembre del año 2015, en la asamblea de La Grandeza, San Pedro Zacatepeques, en San Marcos, se ratificó totalmente este proyecto y se aprobaron los principales puntos que para ese tiempo, hermanos, era una grande necesidad. Primero, revisión de palabras. Identificar aquellas palabras que tenemos en nuestro himnario, que cantamos, pero no sabemos qué significa. Ahora ya sabemos. Hermanos, cuando estamos el día de hoy entonando un himno y queremos saber qué significa la palabra, vamos al final. Y ahí entendemos qué es lo que estamos cantando, porque la idea es cantar con el entendimiento. Si usted tiene un glosario de palabras en su himnario, es para usarlo, hermano. Es para revisar qué significa cada palabra. Hermanos, fundamentación bíblica. Himno por himno, en reuniones regionales y nacionales, comenzando con el himno número 1. ¿Cuál es la base bíblica del himno número 1? Este sí le puedo decir alabanza, ¿no? ¿Cuál es la base bíblica? Comenzar a pensar dónde aparece el fundamento bíblico. Y así, hermano, semana tras semana, mes tras mes, reuniones tras reuniones, fuimos avanzando, fundamentando cada himno. Por eso el himno que entonamos hace un rato tiene su base bíblica en el Salmo número 126. Fue un trabajo con mucha paciencia, con mucha dedicación. ¿Dónde está la base bíblica de cada himno que entonamos? Porque si las asambleas estamos practicando la doctrina del Señor, entonces también tenemos que hacerlo con cada himno que entonamos. De ahí en adelante, hermanos, también llegó el tiempo de la organización de los coros. Hay muchos coros que cantamos. Damos gracias, Señor, por el pan. Hay otros coros que cantamos en cuanto al tema de iglesia, en las luchas y en las pruebas. Y como los cantamos y están siendo ya aceptadas por las asambleas, que sean incorporadas al himnario, con su base bíblica, para que también podamos cantarlos dependiendo cuál sea la oportunidad. Totalizamos, hermanos, también. Llegó el momento de elaborar secciones. Ya no que el coro, las promesas del Señor aparecieran de primero, que el coro levante la bandera. ¿Qué número era? Número 2, no, pasarlo a una sección directamente de coros, para que estuvieran clasificados allí y comenzar a trabajar con una clasificación. Hubo himnos un poco difíciles para poder ubicarlos en algún lugar, porque realmente su mensaje da para muchas cosas.
pero las clasificamos en un punto determinado. La idea era tener un himnario un poco más en orden. Ahora, hermanos, llegó el tiempo de las melodías. En el tiempo de las melodías, por ser un proyecto participativo, inclusivo, por ser un trabajo también de unidad, se invitó a muchos hermanos a investigar. Se hizo investigaciones durante medio año por lo menos sobre las notas de los himnos para poder dar con la más adecuada según las investigaciones que se habían hecho. Y por último, hermanos, conforme avanzó el tiempo, también el Señor nos permitió a partir del año 2015 celebrar, hermanos, 15 reuniones o mesas nacionales de trabajo. El proyecto llegó a la mayoría de regiones en donde conocieron los hermanos de primera mano cómo íbamos. Se informó también, hermanos, en todas las conferencias que se celebraron desde el año 2015 hasta el año 2019. En todos los estudios para ancianos y predicadores siempre hubo información. Todos los hermanos eran informados a dónde íbamos, qué es lo que faltaba, cuáles eran las peticiones de oración. En fin, fueron 15 años, hermanos, fueron 5 años. A partir de los 5 años, entre mesas regionales y nacionales, hermano, óigalo, se completaron 120 mesas de trabajo. ¿Usted tuvo en alguna? Voy a volver a preguntar. Puede ser que esté hablando a una generación que no estuvo presente. ¿Usted estuvo en alguna? Ahora voy a volver a preguntar. Si usted no estuvo en alguna, ¿oró? ¿Oró para el propósito? Dígalo con seguridad, ¿oró? Gracias al Señor. Se agradece por una oración. De una para arriba se agradece. En ese tiempo, hermanos, orábamos mucho al Señor. Has puesto, Señor, en nuestros hombros una grande responsabilidad. Los vientos soplaban fuertes, más fuertes de lo que ustedes creen y conocen. Iban los vientos de un lado para otro. Pero, hermanos, no comenzamos a trabajar sin oración. Le pedimos permiso al dueño de la obra. Y el dueño de la obra nos mostró a lo largo de esos años que Él estuvo siempre de acuerdo. Porque realmente, hermanos, cantamos para Él. Porque queríamos mejorar, porque no queríamos seguirnos lamentando y lamentando y lamentando. No, es hora de hacer algo. Es hora de dar el paso al frente, de contribuir, de decir, Señor, heme aquí. Y si a esta generación el Señor le permitió esto, bendito sea su nombre. Porque no sabemos las próximas generaciones. Lo que sí le pedimos al Señor es que continuamente oramos para que el Señor levante hombres y mujeres fieles para poderle servir, para ponerse enfrente de la obra, para no solamente querer amar la gloria, sino que estén dispuestos a llevar el vituperio por amor del Señor. De eso les estamos pidiendo al Señor. No le estamos pidiendo al Señor solamente a aquellos que les gusta venir a predicar y que aman solo el púlpito.
No le estamos pidiendo al Señor de aquellos que solo quieren ver cuán populares son en las redes sociales. No le estamos pidiendo al Señor, le estamos pidiendo siempre al Señor. Porque un día también hayan hermanos que tomen esta responsabilidad y que sepan realmente que servir al Señor es más que esto. Servir al Señor es poner la mano en el arado, ¿no es cierto? Es decirle al Señor: Señor, heme aquí, he aquí, yo estoy para hacer tu voluntad. Estamos pidiéndole al Señor que Él pueda levantar a hombres y a mujeres que vayan adelante, pero con el morral de las murmuraciones, de las críticas, que metan de una vez que ahí eso va a pasar, pero que se sostengan por amor del Señor, porque la obra lo necesita realmente. Amados hermanos, después de ese tiempo en que estamos hablando, llegó la hora de la impresión. ¿Cuántos hermanos, cuántas hermanas habían trabajado? ¿Cuántas noches? ¿Cuántos platillos servidos cuando llegamos a sus asambleas? Por cada plato servido, que el Señor les bendiga. Por cada vaso de atol, por cada agua, por cada camita o por cada petate, que el Señor les bendiga. Porque realmente ustedes, el Señor les movió para ser compañeros, porque un compañero es aquel que está en las buenas, en las malas y en las peores. Ese sí es compañero en la obra del Señor. Amados hermanos, llegó el tiempo de la impresión. Y cuando llegó el tiempo de la impresión, orando al Señor: dirígenos, Señor, dirígenos. Algunos hermanos decían: hermano, pero había unas máquinas. Habían unas máquinas. Estábamos ya en el año 2019 y lo que necesitábamos era algo más moderno, algo mejor, lo mejor. El Señor es juez justo, que siempre quisimos hacerlo mejor. Hermanos, yo no les vengo a hablar esta tarde de perfección, de ningún momento les he dicho esto, pero sí de esfuerzo, sí de trabajo, de amor al Señor. No quiero decirles esta tarde que yo amo al Señor mejor que Él lo juzgue, mejor que Él lo evalúe, porque a partir de ahora, hermanos, ese trabajo ha sido entregado al Señor y Él sabrá cómo evaluarlo cuando estemos en el tribunal de Cristo, porque Él es juez justo de cada uno de nosotros. Gloria al Señor por ese tiempo. Los que sembraron con lágrimas, ayúdeme, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que siembra la preciosa semilla, pero volverá a venir con regocijo, llevando sus gavillas. Hermanos, cuando se imprimió el primer himnario, era más que papel. Eran muchas cosas, hermano, que había pasado. Pero el Señor es siempre fiel. Siempre le damos gracias al Señor por aquellos hermanos que iniciaron con nosotros y no pudieron ver este día porque partieron a la presencia del Señor. Yo creo que ustedes saben de quién estoy hablando. ¿Cómo lo recordamos? Estuvieron ahí.
Siempre fue un ánimo. Sigan adelante, hermanos. Como dijo un hermano, puede ser que yo ya no vea ese himnario. Yo soy un hombre, dijo él, de 80 años, pero yo no voy a ser obstáculo para que las asambleas progresen. Dijo él, a mí tal vez ya no se me va a quedar. Ya me cuesta porque yo nací, pero ahí están los jóvenes, que se levanten los jóvenes para impulsar esto, hermanos. Así dice un himno: siervo del Señor, hombres de verdad. Porque, amado hermano, tu paga no es aquí en la tierra. Tú que sirves al Señor, por favor no desmayes, sigue adelante, porque tu pago no es aquí. Perdona y sigue adelante. El Señor, que es pues justo, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, el Señor, dijo él, me dará la corona de la vida, y no solo a mí, sino a aquellos que aman su venida. Esta tarde quiero agradecer a aquellos hermanos, a todos fueron invitados. Nadie esta tarde puede decir, a mí no me invitaron, no, hermanos. Fueron invitaciones generales, reuniones, conferencias. Después de que estaba, hermano, se organizaron centros de distribución. Ahora mismo tenemos centros de distribución. Zona 7 de Guatemala, Patzicía, Chimaltenango, San Sebastián, Retauleu, Zona 7, Quetzaltenango, San Pedro, Zacatepeques, Ojecheque, el Huehuetenango, Siciltepeque, Catarina, San Marcos, Nueva San José, Petén. No sé si olvidé alguno. ¿Cuánto están ganando los hermanos? Están ganando mucho. No están recibiendo nada económicamente, pero están sembrando para el Señor. Cuando usted acuda a una región, no sea demasiado exigente. Ellos están sirviendo por amor al Señor. Yo no he mencionado un nombre propio esta tarde, porque puedo olvidar muchos. Y no hemos mencionado un nombre ni un apellido, no, porque fueron muchos, hermanos. ¿Cuántos al día de hoy siguen trabajando? El Señor sabe quiénes llegan a traer los himnarios para hacer los envíos. Ahí están, preocupados cuando hay atrasos, preocupados para nuevos pedidos. El Señor lo sabe, hermanos. Pero realmente glorifico el nombre del Señor, porque el Señor con ese proyecto levantó a muchos hermanos y hermanas y que mostraron de verdad de qué estaban hechos. Se vieron muchos talentos fluir, muchos hermanos se levantaron también y siguieron adelante, y eso nos dio también fuerzas a nosotros. No podemos desmayar, no, porque hay muchos hermanos orando por nosotros. Amados hermanos, luego el trabajo del himnario en partitura. El himnario en partitura, hermanos, es increíble. Pensamos que iba a ser de poco tiempo, pero ha sido un trabajo muy fuerte, de verdad. Y les quiero adelantar, el propósito era tener el himnario en partitura para esta actividad. No fue posible, pero ese trabajo ya está en manos del impresor. Él pide más tiempo y definitivamente se lo vamos a dar para que ese himnario pueda estar, y aquellos hermanos que quieran ejercitarse, va a llegar el momento de aprender a cantar de esa manera, para conservar. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque necesitamos conservar lo que se ha hecho, porque un día, si el Señor no viene y nosotros ya no estemos más, queremos que otras generaciones que vengan guarden eso
que el Señor nos permitió. Sepan cómo cantar y no se vayan a ir a torcer, porque por lo menos con la ayuda del Señor ya les mostramos el camino. Amados hermanos, hay que esperar un tiempo más, pero el Señor sin duda alguna lo permitirá. Y quizás, si no hay otra reunión como esta en la asamblea de la Horqueta, donde estamos citados para la reunión de ancianos y predicadores, allí podría ser. No sé por qué la Horqueta tiene mucho que ver con esto. Muy bien, como quien dice, ahí comenzó y tal vez ahí termina. Amados hermanos, hablo también en nombre de aquellos hermanos que padecieron en sus asambleas. No puedo calcular el grado de sufrimiento. No, es imposible que yo pueda llegar a calcular todo lo que padecieron. Pero bendito sea el Señor, la gloria para Él, porque los hermanos aún permanecen en pie, fieles sirviendo al Señor. Finalmente quiero decirles, hermanos, que en el año 2017 el Señor permitió que se organizara un grupo de trabajo que se conoce como los bienes de la obra del Señor. ¿Los han conocido? ¿Saben de ellos? Ellos han estado trabajando desde el año 2017. Este es el tercer grupo de trabajo, aunque algunos todavía, es decir, repiten también. Oremos por ellos. En este momento, quiero decirles en el nombre del Señor, en este momento, en cuanto a los himnarios se refiere y a la espera de la entrega del himnario en partitura, la misión está cumplida. En el año 2015 recibimos esta responsabilidad, la entregamos hoy en el nombre del Señor. Usted dirá, bueno, ¿a dónde se irá, hermano? ¿Se irá a jubilar o alguna cosa? Hermanos, suplico a los hermanos de los bienes de la obra del Señor, suplico que se platiquen entre sí y aquellas funciones que nosotros hemos desempeñado a lo largo de estos años, aquellas que ustedes puedan tomar, háganlo ya. Nosotros, con la ayuda del Señor, seguiremos ocupados en otras cosas de la obra del Señor. Hay más necesidades. Y si el Señor permite vida y salud, lo seguiremos haciendo. Y si no, el Señor levantará más hermanos para servirle. Aquí estamos entregando los cargos que recibimos en el año 2015. Llegó el tiempo. Seguiremos en la asesoría, sí, de los hermanos, es decir, seguiremos trabajando con ellos. Pero aquella elección que recibimos es necesario terminarla el día de hoy. Ahora el grupo de trabajo es de los bienes de la obra del Señor. Ahí continuaremos colaborando con los hermanos si el Señor permite. Y es más, hermanos, los hermanos tienen un proyecto grande en las manos del Señor. Oremos por ese proyecto también y colaboremos todos. Oremos y colaboremos, oremos y demos para el engrandecimiento de la obra del Señor. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por todo, amados hermanos. Gracias por todo. No tiren al saco de la pereza estos himnos. Ocupen su tiempo en la entonación, por favor.
Ya basta de estar durmiendo en la chamarra del sueño. Ya basta de ir detrás nada más. No. Es hora de dominar esto. Y quiero decirles y les suplico en el nombre del Señor, jóvenes y señoritas, también ejercítense en la entonación, porque realmente en ustedes hay mucha fuerza para la congregación. Enseñémosle la entonación a los niños. Ahí está la clave. Si a nosotros se nos hace un chilmol aquí, a los niños no. Ellos van a absorber, van a aprender, y el día de mañana ellos van a llevar la entonación de su asamblea. Que el Señor los bendiga, que la honra, gloria y alabanza sea para Él, ahora y siempre. Amén.